maestría en Administración Estratégica, licenciado en Derecho, oficial del Ejército en retiro, certificación en Sistemas Anticorrupción ISO 37001, líder implementador en ISO 18788, diplomado en Compliance ISO 37301, diplomado en capacitación docente. Es un profesional especialista en seguridad con 35 años de experiencia en el sector público y privado, en las Fuerzas Armadas como oficial del Ejército, al igual como líder y gerente regional de seguridad. Experiencia en empresas ensambladoras, metalmecánicas, en la industria automotriz, electrodomésticos, fabricación de componentes, seguridad privada y legal. Trabajó en la Secretaría de la Defensa Nacional, en MAVE, DANA de México, Nexter, SOPAS. Desarrolló implementación de sistemas de gestión de protección patrimonial en diversas empresas. Soporte para la certificación de CITIPAC para empresas exportadoras en su cadena de suministros. Sin duda, Mario cuenta con una gran experiencia que nos va a compartir en estos momentos. Le damos la bienvenida. A ver, vamos a hacer la prueba de audio. ¿Sí se escucha? ¿Sí me escucho allá? ¿Sí? Hola. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por el interés de participar conmigo en esta ponencia, en donde lo que vamos a ver es un tema que pareciera muy trillado, pero la verdad es que es muy importante para la continuidad de los negocios. Y no porque lo diga yo, sino que ya lo dijo Maslow desde hace mucho tiempo, que es la segunda condición que requiere el hombre para su realización, que es la seguridad. La seguridad en la estrategia de una organización es muy importante porque es lo que permite que el resto de la organización se dedique a trabajar en lo que debe de hacer. Vamos viendo lo que vamos a revisar el día de hoy. Primero, ¿qué es la estrategia de la seguridad privada? Es uno de los puntos importantes que vamos a tratar de explicar el día de hoy. La otra es, ¿por qué es importante la seguridad privada en la estrategia de protección? Muchas veces lo vemos como un extra, como un adicional, sin darle realmente esa connotación de importancia en la estrategia del negocio. La otra es la instalación de un servicio efectivo de seguridad privada. Esto es muy importante. Es una cuestión clave para el éxito de la estrategia de seguridad de las empresas. Veremos también lo que es el marco regulatorio de una empresa de seguridad privada, a qué está sujeta la industria de la seguridad privada, porque luego pensamos que nada más es reclutar personal, llevarlo a una empresa, tú párate aquí y eso es todo. No, hay una serie de requerimientos y cumplimientos que se tienen que hacer. Y finalmente vamos a ver en la selección de una empresa de seguridad privada y una pequeña, algunos tips importantes de qué tenemos que considerar al momento de que ya tenemos una empresa dentro de la organización. Vamos a ver un tanto lo que es mi experiencia, tanto desde adentro como parte integral de la empresa, pero también ya como prestador de servicios, porque me ha tocado estar haciendo un rol en ambos lados. Primero, la seguridad privada, vamos a ver que la seguridad privada no es algo que se compre de paquete. No contratas una empresa y ya por eso vas a tener seguridad. No, es una estrategia que se tiene que trabajar. Para esto, pues obviamente se dice que la seguridad es el resultado de una estrategia de prevención, en donde nosotros vamos a obtener eso que estamos anhelando, la seguridad. El problema de la seguridad es que es intangible. No la sientes su ausencia, pero no cuando la tienes, por eso la desprecias. No la desprecias, no la valoras. Ese es el problema con la seguridad privada. Y obviamente es una estrategia que emiten los particulares. ¿Por qué? Porque el brazo del gobierno no llega hasta allá. Y lo tienes que hacer, ¿por qué? Porque si no, entonces estás ante una situación de riesgo puro, expuesto a todas las amenazas que van a existir desde afuera, pero que también se van a gestionar dentro. Y el peor escenario es cuando estas dos fuentes de amenaza
se van a conjuntar, porque entonces el asedio al patrimonio organizacional no tiene sosiego, no hay descanso, ya no es en días y en horas no laborables, es 24/7, y eso es lo que tenemos que evitar. Miren, la seguridad privada, así como las empresas están sujetas a ciertos marcos regulatorios, certificaciones, primero, una empresa de seguridad privada también se tiene que constituir legalmente con su acta constitutiva, teniendo un domicilio fiscal, que incluso en algunos estados les dicen, ¿sabes qué? Sí, te vas a constituir, pero tiene que ser un local con uso de suelo comercial. O sea, les ponen muchas cosas y yo entiendo que es lícito y hacerlo bien. Digo, finalmente es generar derrama y dinámica económica, lo entiendo perfectamente eso. Pero también tenemos que tener una cédula de identificación fiscal, tenemos que tener un registro patronal y ahora con el REPSE, pues también tienen que estar registrados ante este nuevo requerimiento legal. Y eso es porque, pues, ustedes lo saben bien, si no fueran REPSE no hay deducibilidad de la factura. ¿Por qué? Porque es un servicio especializado. Por otro lado, vemos que tienen que estar cumpliendo con legislación en licencias. Por ejemplo, en algunos estados los municipios también piden alguna regulación, permisos o anuencias municipales, su permiso estatal, su permiso federal si es una empresa que trabaja en más de un estado. Si nada más trabaja en un estado no es necesario que lo tenga, pero si trabaja en más de un estado sí lo tiene que tener. Por otro lado, tiene que registrar a su personal con la cédula única de identificación policial. Esto es un censo a nivel federal en donde todas las gentes que son policías o prestan servicios de seguridad privada están integrados en ese censo. Por eso cuando pidan ustedes información de la empresa, dile, pásame la CUIP de tu personal. Yo necesito saber que son personas no improvisadas, que de alguna manera están dentro de un padrón y que no son infiltrados de alguna célula criminal, que a lo mejor nada más lo único que va a hacer es a ver cómo operas y al rato tener algún descalabro en tu empresa. Por otro lado, si son empresas que portan armas, deben tener una licencia colectiva de portación de armas de fuego y algunas certificaciones especiales. Por ejemplo, en la industria aeronáutica, los que trabajan en aeropuertos pues tienen que tener algunas certificaciones y todo eso. Ojo, también se los comento porque luego hay gente que dice, es que debes traerme tu certificado CITIPAT. Eso no existe. Para las empresas de seguridad privada no son entes elegibles para una certificación de CITIPAT. Así es de que no es exigible. Pueden decirle, necesito que tu gente sepa sobre CITIPAT, pero no es un certificado que le podamos pedir porque el CBP no se los va a dar. No son entes elegibles. Y también algún otro tipo de información. Pero, por ejemplo, tienen que tener también al día su opinión positiva del SAT, del IMSS, del Infonavit, de Fonacot, de la Ley Federal de Seguridad Privada, que también tiene ciertos requerimientos que nos pide, leyes y reglamentos de seguridad privada, tanto estatales como municipales, en donde tenemos que cumplir con los C4, C5, llevar a gente a lo que son los exámenes de confianza, y esos son requerimientos que va teniendo. Entonces, todo esto, cuando lo hacemos así, todo esto va generando un valor en el servicio que finalmente entregamos. Por otro lado, ¿por qué es importante la seguridad privada en la estrategia de protección? Pues miren, la verdad es que motivos hay muchos, pero simplemente el tener incertidumbre dentro de tu proceso cuando estás trabajando, porque no tienes una adecuada estrategia de protección, eso es muy costoso para toda la organización. Una estrategia va a tener también, así como nos hemos encontrado todas las fases de la planeación de Deming, pero aplicada a lo que es la seguridad privada. Para el proceso de planear, en una organización que vamos a establecer una estrategia, lo primero que tenemos que tener claro son procesos de dirección y liderazgo.
la dirección debe de ser algo que nos dé soporte dentro del proceso de la seguridad privada, porque si no se convierte en un lastre. Otro aspecto importante es que la persona a quien se le ha delegado esta estrategia tiene que tener las competencias. Yo no digo que si no las tienes y ya estás ahí, pues ya todo está perdido. No, pues hay que desarrollarlas. Todos empezamos un día. En alguna ocasión fue nuestro punto de partida para integrarnos a esta profesión, que ahí sí les digo, es ingrata, la verdad es que nadie te lo va a agradecer, pero sí te lo van a reprender cuando no la sientan. Entonces, pues bueno, tenemos que ser automotivados en ese sentido. Pero la dirección y liderazgo es el punto inicial de la estrategia dentro de una empresa. El segundo aspecto importante de la seguridad privada o de la estrategia de protección va a ser que tengas un proceso de gestión de riesgos. Porque si no lo tienes, un proceso de gestión de riesgos, y lo tienes que planear cómo lo vas a hacer, cuál será tu ciclo por el cual lo vas a hacer. Si no lo tienes así, vas a continuar improvisando, parchando problemas que te encuentras en el camino. Entonces tienes que tenerlo muy claro. Posteriormente a eso, y es una estrategia también, el que tengas un aspecto de compliance, ¿sí? Cumplimiento interno, cumplimiento externo, en materia penal, en materia de seguridad, higiene, en todas las materias que de alguna manera afectan a la organización. Es algo que se debe de planear. Y posteriormente, las políticas y procedimientos que vas a aplicar. Eso es algo que deberá de quedar muy claro, para que no andes improvisando al momento. Oye, que hubo un robo, ¿qué vamos a hacer? No, pues ya no tenemos que hacer nada. En la planeación ya dijimos qué íbamos a hacer con las personas que robaran. Ya hay políticas preestablecidas. Y que no andes convirtiendo a alguien en vaca sagrada porque simplemente, es que su nombre o apellido pesa en la organización. No, la verdad es que no. Ya tenemos que ser entes congruentes desde el momento que planeamos cómo vamos a gestionar la seguridad. Y ahora sí, vamos al proceso del actuar. En este proceso del actuar, ahí viene todo lo que planeamos que íbamos a hacer, lo empezamos a materializar. Y ahí es donde se aplica la seguridad privada o la seguridad física y vigilancia. Este es uno de los aspectos más importantes que tiene más peso en la estrategia. ¿Por qué? Porque es la que me va a dar la protección en todo lo que es mi entorno, ¿sí? Todo lo que son mis colindancias, todo lo que es mi perímetro exterior, pero también se va a normalizar y se va a controlar todo lo que es la vida interna de la organización. Que si lo que sale, lo que entra, quién me visita, cuándo me visita, que si un trabajador viene en día y en hora no laborable, a qué viene, quién lo citó, por qué lo citó, qué se van a llevar, cuándo lo van a regresar. Todo eso son controles que debieron haber quedado establecidos desde la planeación. ¿Cuáles son mis procedimientos que voy a aplicar? ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que empezar a aplicar esa estrategia. También podemos colocar algunos procesos como lo que es la gestión del capital humano. Muchas veces, por ahí hay una estadística de la Organización de los Estados Americanos que se hizo en materia de la antropología laboral contemporánea para América Latina, en donde dice que el 85% de la población va a cometer un acto deshonesto siempre y cuando tenga la certeza de que nadie se va a dar cuenta. No nos deslumbremos. Acto deshonesto puede ser desde decir una mentira hasta realmente participar en cuestiones lesivas para el patrimonio organizacional. Ahí es donde está. Dice que un 10% no lo va a hacer bajo ninguna circunstancia. Y dicen que un 5% hasta le dice trabajo. Sí, dice, no, pues ese es mi trabajo, ¿no? Entonces, pero para todo hay una estrategia. Si tú estableces controles, que es parte de la estrategia de esto, que es tener inteligencia, tener controles e integrar tecnología a nuestra estrategia, todo eso va a estar dentro de la bolsa. En materia de capital humano, tenemos que tener identificadas cuáles son esas posiciones que son críticas para la organización. Críticas, ¿por qué? Porque tienen el poder de decisión, porque tienen la interacción con entes externos o pueden ser terceros interesados a la organización,
porque por sus manos pasa mucho presupuesto o porque simplemente tienen la puerta al pie del andén y ahí salen las cosas. Entonces, importante es tener de alguna manera un seguimiento a esto para no tener que estar explicándonos lo inexplicable. ¿Cómo es que ahora resulta que eres una persona muy próspera si es tu único ingreso? Y que yo sepa, no has heredado ni te has sacado el sorteo TEC. Entonces, es cuestión de ir viendo esta estrategia, en donde también el control interno va a ser muy importante. Qué bueno que le demos autonomía a las áreas, qué bueno que los departamentos tengan su autonomía, pero siempre debe haber segundos controladores. En muchas ocasiones yo les digo a los empresarios, es que mira, tenemos que tener un segundo controlador. Y me dice, es que yo a mi gente le tengo mucha confianza. Ok, es bueno tener confianza, pero es más importante tener controles. Si no los tenemos, esa confianza en cualquier momento va a flaquear. ¿Por qué? Porque se identificó un área de oportunidad que no está al alcance ni en el control de nadie, porque hubo presiones que no existían y hoy son necesarias. Entonces, pues vamos a carrancear y cosas de ese estilo, ¿no? Por otro lado, también dentro de la estrategia, hay que tener seguridad en la cadena de suministros. Hoy día, uno de los aspectos que más nos pegan a las empresas es el robo de mercancías en trayecto. Pero porque son quirúrgicos, que yo sepa, no son ni clarividentes, ni leen la mano, ni mucho menos. Porque en muchas ocasiones ya existe un estudio previo o existe información que se ha filtrado y por eso ya saben qué viene, de dónde viene, cuál es su trayecto y a qué horas va a pasar. Entonces hay que tener estrategias en función de eso, para evitar que nos sigan pegando, o incluso también podríamos estar integrando a nuestra cadena de suministros entes vulnerables. ¿Qué son los entes vulnerables? Personas consideradas de acuerdo a la ley de prevención del lavado de dinero, que son entes vulnerables y que tienen que cumplir con cierta situación. No quisiéramos vernos involucrados por no tener un seguimiento a esto en una cadena de lavado de dinero. Por otro lado, tenemos que tener también la seguridad tecnológica. Hay que integrar la seguridad tecnológica. La tecnología de alguna manera no es corrompible. Puede fallar, sí, pero con un adecuado mantenimiento nos va a ser de mucha utilidad. Emergencias y continuidad de negocio. Y cuando hablo de emergencia, no estoy hablando de las clásicas emergencias que van a ocurrir en materia de protección civil, que si un incendio, que si una explosión, que si una inundación. No, yo estoy hablando secuestros, extorsiones, algún asesinato, algún robo, alguna cuestión que atente contra la organización. Una crisis. ¿Qué vamos a hacer ante una crisis? ¿Cómo nos vamos a portar? ¿A quién vamos? ¿Qué información vamos a dar a la opinión pública? Porque el vacío de información lo único que da rienda es a la especulación y eso tiene un costo en imagen de las empresas. Un costo que a veces es muy difícil de recuperar. Por otro lado, tenemos que tener inteligencia también organizacional. Tenemos que saber qué es lo que está pasando adentro, qué es lo que está pasando afuera que se pueda convertir en una amenaza para mí. Me ha tocado ir con algunas empresas que de repente le cierran una planta simplemente porque no se atendió un rumor. Y eso cuesta mucho trabajo, a veces hacer que la autoridad nos vuelva a quitar los sellos y nos permita seguir operando. Hay que hacer toda una estrategia en contención a esto. Los servicios al personal es parte de esa estrategia. ¿Por qué? Porque por los servicios al personal es por donde se infiltran las personas. Es más fácil que por un proceso de reclutamiento normal. Gestión de crisis y el control documental es parte de todo esto. Todo esto es lo que se tiene que hacer en materia de seguridad. Si solamente estamos pensando que la estrategia nada más es colocar un guardia que más o menos medio entiende las cosas, que es medianamente inteligente, pero que le dejamos todo a su criterio, no. Las empresas tienen que haber de hecho y definido ya sus políticas y procedimientos para que este personal siga los procedimientos.
y posteriormente hay que verificar y evaluar nuestro sistema. Porque lo que nosotros pretendemos evitar a través de esta estrategia son los 5 problemas principales que tiene toda empresa en nuestro país. Uno de ellos se llama robo hormiga. El otro es el robo de mercancías. Otro más, fraude. Agréguenle la corrupción y finalmente las intrusiones que luego llegamos a tener y que pueden provocar hasta sabotajes dentro de la organización. ¿Con qué intención? Las motivaciones pueden ser muchas, pero eso es algo que puede llegar a suceder. Muchas ocasiones cuando tomamos la decisión de que hemos contratado una nueva empresa, en un corto tiempo llegamos al momento de que decimos, es que no es lo que esperaba. ¿Y esto por qué puede llegar a suceder que no es lo que esperaba? Porque la selección que se hace no es la adecuada. Cuando el punto medular de la selección es el costo, eso es lo que va a recibir, un bajo costo, un servicio de bajo costo. Y esa es la consecuencia que vamos a tener. Por eso, pues bueno, a veces si ese es nuestro motor de la selección, pues no tendríamos por qué preocuparnos. Digo, ya sabemos que eso va a ser y para eso es lo que nos va a alcanzar. Pero miren, ¿qué es lo que sucede? A las empresas tienen una carga tributaria que va agregada en su valor, los gastos administrativos, un gasto de operación, pasivos laborales que se van generando al día con día con la plantilla que tenemos, y también hay una utilidad marginal. ¿Por qué? Porque en este país sigue siendo lícito que tengamos una utilidad de aquello a lo que nos dedicamos, ¿sí? Y es lícito. Entonces, yo creo que ninguna empresa tendría un problema de transparentarlo para que se pueda comprender de mejor forma lo que es el valor. Pero también hay un alto nivel de improvisación. El nivel de competencias, y cuando hablo del nivel de competencias, estoy hablando de incluso las personas que dirigen la estrategia dentro de la empresa. En muchas ocasiones nos hemos encontrado gente que no tiene una idea de qué está hablando. Y nos hablan de cualquier cosa menos de seguridad. Tienen muy buen verbo y toda una mercadotecnia muy inteligente, muy interesante, pero con poco fondo. Entonces, esa es la empresa a la que le vas a confiar la seguridad de tu instalación. Bueno, entonces espera cualquier ocurrencia, pero no una cuestión certera que responda a las necesidades que tienes hoy día en tu empresa. La otra, un programa de capacitación deficiente. Me he encontrado, hace no mucho, un par de meses, me encontré una empresa que me llegaron y le digo, oye, pues, muéstrame el programa de capacitación de tu personal. Y me dice, no, pues es que mi personal tiene DHG. ¿DHG tus guardias? No, pues sí. Dije, pues con razón no quieren trabajar de guardias, pues ya se sienten gerentes. Desarrollo de habilidades gerenciales. Le digo, oye, ¿cómo crees? Y eso no te habla más que también de la otra parte, de la improvisación, de la falta de competencias de quienes dirigen la estrategia. Y la otra, no hay estrategia en realidad. Ese es el problema. Por otro lado, dado de que si nuestro principal motor de selección es el precio, vamos a encontrar personal desmotivado porque tiene bajos salarios, ¿sí? Otro, porque en muchas ocasiones, derivado de esto, contratamos en algunas ocasiones empresas con un músculo financiero muy débil, que finalmente va a terminar financiándose a través del trabajo del personal y no les va a estar pagando en tiempo y forma. La gente trabaja por eso. Hay que dárselo. Si ya lo trabajó, pues hay que pagarle. Pero algunas empresas no lo ven así. Otra, venta de uniformes. Me he encontrado empresas que todavía les venden uniforme al guardia. Oye, pues si es una herramienta, ¿cómo crees? Eso no puede llegar a suceder. Esa es tu herramienta, dáselo a tu personal. ¿Sí? Ya cuando se retire, pues si quieres retíraselo, haz lo que tú quieras, pero no se lo puedes cobrar. Porque ¿sabes de dónde lo va a terminar pagando? De lo que se encuentre a su alcance.
¿sí? Va a encontrar la oportunidad y de ahí se lo va a cobrar. La otra, jornadas extenuantes. Me he encontrado todavía hay gente que cotiza servicios de 24 por 24. Híjole, qué cruel es eso. En estos días, a esta altura, en siglo XXI, 24 por 24, con jornadas que si bien te va, trabajas 72 horas a la semana, o si te tocó la de perder, trabajas 98, 96 a la semana. Entonces imagínate, 72, 96, casi 2 jornadas por semana. Y aún así queremos que rinda. El cuerpo humano no está hecho para que después de 18 horas de estar en vigilia, sigas atento. Invariablemente el Señor va a acumular cansancio y se va a dormir. En algunas ocasiones me han dicho, oye, quiero guardias de 24 por 24. Híjole, ay, pues trataré de hacerlo, pero ¿y si se duerme, qué hacemos? ¿Te haces de la vista gorda? Yo trataré, no te aseguro que lo logre, ¿verdad? Pero nos hacemos de la vista gorda. Pero finalmente, ¿a quién le estás destruyendo la intención? Pues al trabajador, que es quien lo tiene que ejecutar. Pero todavía le decimos que no lo está haciendo bien, ¿no? Por otro lado, nulo reconocimiento. Sí son guardias, pero también son personas, también tienen sentimientos. Y yo no digo que saquemos una chequera y le demos el billete. No, hay gente que con el reconocimiento, con la palmada al lado izquierdo, mano izquierda, con eso tiene. Con una retroalimentación positiva, reconocerle lo bueno, con eso tiene. Con que tengamos un contacto emotivo con él, que no solamente sea el guardia, que tiene un nombre, tiene familia, tiene a quien se debe y por quien trabaja, y que le preguntemos, ¿cómo sigue tu hijo? ¿Cómo está tu mujer? Eso genera conexiones emotivas. Somos latinos, no somos anglos, somos latinos. La emotividad en la persona es importante para nosotros. Ellos también lo son, ¿sí? Por otro lado, hay supervisiones deficientes, pero por ambos lados, tanto por la empresa como por el proveedor. Y esto es porque no estamos enfocados. En las empresas de seguridad privada, regularmente los supervisores están más preocupados por la cobertura de personal y por ir a ver que se hayan presentado los guardias. Y se convierte en eso, en un transportador de personas, y se convierte en un pasalistas. ¿Y cuándo ejerce la supervisión? Bueno, pongamos en contexto, ¿qué es la supervisión? La supervisión no es otra cosa más que el acto de orientación que tiene el superior sobre el subordinado. No es el agarrar, chicotearlo y maltratarlo, no, es orientarle, decirle, a ver, mira, aquí no lo estamos haciendo bien, tenemos que mejorarlo. ¿Ok? Y eso lo aprendí en un ambiente hostil, que la verdad pensarían ustedes que ¿a poco eso es? Sí, en el libro Don de Mando del Ejército, eso dice. Por otro lado, no hay soporte. O sea, no reforzamos, no soportamos al personal, los dejamos en medio del problema y a veces hasta mal parado. No, hay que hacernos uno, acordémonos, es nuestro equipo, es nuestra herramienta de coacción para que algunas cosas sucedan dentro de la empresa. Hay que darle el soporte, eso es importante. Capacitación, ni les cuento. A veces no son capaces de diferenciar qué es un procedimiento de una consigna. Algo tan básico y tan sencillo que son polos completamente aparte. Entonces las personas tienen que tener una capacitación. ¿Cuántas veces les hemos enseñado a ellos, y lo hablo por las empresas de seguridad privada, a identificar una persona potencialmente de riesgo desde la forma en la que se para, cómo ve al resto del entorno, lo que está vistiendo, la actitud que asume? No se lo mostramos. Ni siquiera le hemos enseñado a utilizar los 5 sentidos como medios sensoriales para percibir el entorno donde se encuentran, porque un vigilante de día podrá ver 300 metros, pero de noche no ve más allá de 25, 30. Entonces tiene que empezar a mover sus otros sentidos para identificar olores,
para escuchar sonidos, para incluso de alguna manera sentir temperaturas, calor, todo ese tipo de cosas que de alguna manera nos van a decir los riesgos del entorno o nos van a generar alertas. Y eso no lo hacemos. No nos saben describir personas. Empiezan por describir, es que traía un saco gris, traía lentes, pero yo me doy la vuelta, me los quito y ya no soy esa persona que se está describiendo. Pero sí les dan algunas cosas que la verdad no les ayudan mucho en su trabajo. Y ni qué decir de que haya una inducción al puesto donde van a desempeñarse. Entonces, ese es el problema. Tampoco hay mucha interacción por parte del cliente. Es importante, si tenemos un servicio de seguridad privada, hay que invertirle el tiempo para que desarrollemos esa curva de aprendizaje y que la persona tenga la capacidad de tomar decisiones como si las estuviera tomando yo mismo. Pero eso requiere tiempo. Si vale la pena, hay que hacer ese esfuerzo. Por otro lado, muchas veces el supervisor no es un facilitador en el proceso de seguridad de la empresa, ni el interno ni el externo. Entonces tenemos que buscar que el guardia lo sienta, que esté motivado, que se sienta respaldado. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando tuve que aplicar un procedimiento, el gerente de planta dijo, córranlo. Y llegó mi jefe y me dijo, pues nos corres a los dos. ¿Vieras cómo se siente eso? Que te respalden, que digas, si vas a correr a alguien, pues nos vas a correr a los dos, a él solo no, porque él solamente hizo lo que se le pidió. Y cuando eso escuchas, no, qué bárbaro, creces como la espuma. Miren, las empresas de seguridad privada tienen sus requerimientos legales. Tenemos que revisar también que tienen una infraestructura y cobertura, porque yo no estoy en contra de las empresas grandes, pero muchas veces los contratamos a nivel corporativo y no sabemos si tienen cobertura o no en el último lugar donde yo tengo alguna operación. Hay que hacerlo de una manera más inteligente. Tenemos que ver si tienen competencias a todos los niveles, ¿sí? Tanto el guardia, el supervisor, la gente que lo dirige, todo mundo debe tener competencias. Hay que darles indicadores, porque luego le decimos a la empresa, es que ¿sabes qué? No lo estás haciendo bien. Pues, ¿en función de qué? Dale un indicador, ¿cómo lo vas a medir? Porque si no, luego, ¿cómo le vas a decir que no lo está haciendo bien? Si no le dices cómo lo vas a medir, entonces es muy subjetivo y cualquier cosa pudiera parecer que no lo estás haciendo bien. Por otro lado, hay que tener su programa de capacitación y que lo ejecuten, que realmente estemos teniendo el beneficio del aprendizaje, que tengamos el beneficio del comportamiento, del conocimiento que finalmente se traduce en un cambio de comportamiento. Un proceso de reclutamiento y selección adecuado, que realmente tengamos la certeza de quién es la persona que me están llevando a mi organización, a mi instalación. Porque luego les voy a decir con toda la franqueza, algunas empresas como proceso de reclutamiento es la prueba del espejo. Se lo ponen, lo empaña, parece humano, rasúralo, unifórmalo y te lo llevas. Y la verdad es que no, así no funciona. Tenemos que ver qué es el adecuado. En una ocasión, cuando casi recién empezaba la pandemia, me tocó ir, de hecho andaba yo lastimado, y andaba yo en muletas. Y llegué a una tienda de autoservicio, y ya ven que se hizo por un lado la entrada y por otro lado la salida, pues yo no tenía idea de cómo estaba en ese momento, y yo entré por donde ya se había decretado que era la salida. Entonces llego y estaba un guardia, y nomás me hacía así. ¿Qué onda? Y ya le abrió. Le digo, ¿qué pasó, oficial? No podía hablar y lo pusieron a dar instrucciones. No es culpa de él. ¿Quién lo puso?
Él estaba haciendo su mejor esfuerzo y lo logró porque finalmente logró canalizarme por donde era. Pero imagínense la desesperación, porque cuando no tienes las habilidades, lo único que provocas es ansiedad. Eso es lo que estaba sucediendo. Imagínense. Por eso es que luego la rotación está tremenda en este sector. Supervisión efectiva. Que realmente vayamos, revisemos, conozcamos, identifiquemos, a ver si estás haciendo bien tu trabajo, estás haciendo buenas revisiones, llevas tus registros de manera adecuada. A ver, dime cómo estás haciendo tus rondines y además de tus rondines, patrullajes, y tienes patrullajes tecnológicos, digo porque ya invertiste en un circuito cerrado de televisión, y si no lo estás utilizando porque dices, es que no se lo presto a los guardias porque no vaya a ser que le muevan, entonces quiere decir que no estás confiando en el reclutamiento y personal que te están llevando a tu instalación, ¿sí? Tienes que tener confianza, si no, pues entonces no vayas ni a tu casa a dormir. Tienes que cuidar la empresa porque no confías en quién tienes. La verdad es de que, y lo peor, cuando pasa algo, ni servía la cámara. Es un tema más de frustración para las empresas que luego dicen, híjole, necesito más cámaras. No, pero si con las que tienes no me das una, imagínate. Por otro lado, los tiempos de respuesta. Me he encontrado con empresas que a veces tenemos la necesidad de interactuar por alguna necesidad. Y le dices, oye, necesito que me ayudes con esto. Y sí, son empresas grandísimas, muy buenas, muchas cosas, pero al momento de dar una respuesta de ese lado, te hacen un tour por toda la estructura. Es que tengo que decirle a mi jefe. Y luego el jefe le dice a su jefe. Y luego el otro jefe le dice al otro. Y no haya una rotación en el proceso, porque te regresan otra vez a que vuelvas a empezar. Y el que llega dice, discúlpame, pero es que yo voy llegando. Sí, pero el contrato con tu empresa no fue apenas ahora que llegaste. Discúlpame, necesito una respuesta. Y otra de las cosas, ¿cuándo has tenido enfrente al dueño de esas empresas? Nunca. En la vida ni te hace. ¿Por qué? Porque eres pelo de cola de león. ¿Sí? Ahí en mi estrategia y en lo personal prefiero que seas cabeza de ratón, ¿sí? Y tienes la forma de moldearlo y de ayudarle. ¿Ok? La liquidez va a ser importante, porque en muchas ocasiones tenemos que hacer que las empresas pues también le entren y paguen con tiempo, pero si no tienen liquidez, eso va a ser muy difícil. Eso va a ser muy difícil y le van a estar pagando en abonos al personal. El personal no trabaja por eso, trabaja porque necesita llevar el gasto cada día de pago, ¿sí? Una inducción al servicio y certificaciones, eso va a ser parte importante de todo esto. Pero miren, ya que lo tenemos, hay aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, ¿cuál es mi necesidad? Porque luego agarramos un copy-paste de lo que fue mi antecesor o de mi trabajo anterior y dices, yo necesito tantos guardias. A ver, ¿cuántos necesitas? De que los necesitas no hay duda, pero ¿cuántos necesitas? ¿Dónde los vas a ocupar? Porque luego no tenemos idea de dónde los vamos a ocupar y decimos, no, tráeme 10, pero ¿dónde los vas a ocupar? ¿Para qué? Esto es instalar un servicio. ¿Para qué lo voy a ocupar? Si no tienes claro qué procedimientos van a aplicar, qué consignas van a cumplir o cuál es su función, eso es un caldo de cultivo para una falsa identidad del personal, porque termina siendo el que cambia los garrafones, termina siendo el que lava el coche del gerente, termina siendo el que recibe el lonche de todos los empleados y lo toma como trabajo de alta prioridad. Está hasta nervioso porque no llega el de las tortas. La verdad es de que esa no es su chamba. Ese no es su trabajo. Por otro, la inducción al servicio. ¿Cuántas veces hemos participado en esa inducción? Que realmente comprenda lo que va a hacer. Y no es nada más cuando se instala por primera vez la empresa. Esto es incluso cada que tienes rotación.
El nuevo también tiene que aprender. Por otro lado, su DNC de capacitación, ¿qué necesita saber? Me he encontrado en empresas que luego tienen personal que dicen que saben CityPath, que para empezar algunos se confunden y dicen que es CityPack. La verdad es que no es CityPack, es CityPath. Y le digo, ¿qué es lo que anda usted buscando en su inspección? Que no traiga fugas, que traiga aire en las llantas, o sea, todo menos para qué lo queremos. Bueno, hay gente que le pega las llantas y ni siquiera hace una buena inspección, nada más le pega y le digo, oiga, ¿y ahí qué se da cuenta usted? ¿Sí? No vi que palmara usted la llanta para ver si vibraban las cuerdas. ¿Sí? Eso es señal de que es aire. Si no vibran, es que está rellena. Cosas como esas, ¿no? La supervisión deficiente, una retroalimentación periódica. Hay que retroalimentarles. ¿Cómo se van a dar cuenta que no lo están haciendo bien si no nos damos el tiempo de decirle dónde están sus áreas de oportunidad? Yo creo que tenemos que invertirle tiempo en esto. La otra, hay que medirlos, hay que decirles cómo te voy a medir. Porque si no, entonces cualquier cosa que ellos hagan, pareciera que es, que es para lo que fueron contratados. Tenemos que decirles para qué los queremos y cómo los vamos a medir. Si no lo hacemos, pues bueno, tendremos pocos argumentos para ver el día que les queramos decir las gracias, pues no les vamos a dar certeza, simplemente nada más porque quisimos, lo hicimos, pero aguas con eso, porque va a llegar el momento en el que tienes tanta rotación de empresas de seguridad que va a decir, bueno, se me hace que el problema no son las empresas, se me hace que no tenemos idea de para qué las queremos. El seguimiento, bueno, también de todas las interacciones que tengas con él, yo te recomiendo que tengas una minuta y que le digas pues, en tanto tiempo y dale seguimiento y ponle un indicador de cumplimiento para el cierre de todas las acciones que les has pedido que se corrijan. Tener procesos de mejora. Por eso necesitamos que los estrategas de la empresa también sean personas con competencias, para que estén siempre en un proceso de mejora, dándote nuevas oportunidades de hacer las cosas de manera diferente. Motivarles. El personal de seguridad privada es una herramienta importantísima en la estrategia de protección. Debes de alguna manera interactuar con ellos. Es necesidad, es mandatorio. Es la gente que se queda cuando tú no estás. Necesitas que realmente haya una conexión. Es muy importante. Y finalmente, también empatía. Ponte en los zapatos de él. A lo mejor es muy difícil para muchos de ustedes, pero yo sé lo que se siente estar a rayo de sol, debajo del agua, porque luego los dejamos en algunos lugares donde ni un techito les ponemos y pobres de ellos si empieza a llover y lo único que hay es un árbol, imagínate. Pues un rayito que yo prefiero mojarme a quedar debajo de un árbol, la verdad. Entonces, hay que ser empáticos. Somos facilitadores para este proceso porque finalmente esto es mi estrategia. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta, algún comentario con el que quieran participar. Con todo gusto, estoy para atenderlos. Oye, Mario. Sí. ¿No te ha pasado que vas con una empresa y de repente la empresa no sabe qué cuidar o qué proteger? Sí, pasa con mucha frecuencia. Pues nada más los contratan y dicen, bueno, pues usted es aquí la seguridad. Pero es eso, es que no los hemos instalado. E instalar no es nada más decirle aquí te vas a quedar. Instalar es decir, mira, aquí vas a estar. En este espacio que tú estás, aquí se tiene que hacer un proceso de entrar y salir. Por aquí entran los empleados. Por aquí entra y sale el dinero de la empresa, que es el embarque y el recibo. Todos los materiales por aquí. Por aquí tenemos que tener
El transporte entra por aquel lugar y ahí deben de estar los procedimientos, las consignas. Ok, aquí siempre que una consigna es de que los portones nunca deben estar abiertos, a menos de que se vaya a entrar o a salir alguna unidad o persona, y en ese momento debe estar una persona en el portón de apertura. En cuanto se cierre, regresan. O sea, no les enseñamos ese tipo de cosas. Me he encontrado gente que dice, bueno, pues es que él es guardia y él debería de saber. Sí, él debe de saber cosas generales, pero no ese punto fino que necesitamos nosotros como empresa que me custodie en ese lugar. ¿Sí? Y luego el guardia también llega a suceder que cuando no tiene el suficiente soporte se acomoda y resulta de que termina adoptando actividades que no le son propias a su puesto, pero pues como de alguna manera quiere justificar el trabajo que está realizando, lo termina haciendo y acepta una consigna de quien no debería. No, él debe recibir de una sola persona la instrucción, porque si no, eso se convierte en un festín de todo el mundo. Esa persona es quien le coordina el trabajo adentro de la organización. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta para Mario? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. A veces las empresas cuando ofrecen el servicio de seguridad, además de los elementos, también te llegan a ofrecer los mecanismos, las alarmas, el sistema de alarmado. Pero ahí yo tengo dudas. ¿Qué tanto recomendarías hacerlo con ellos mismos o definitivamente hacer una separación para no volver juez y parte a la empresa de seguridad? Mira, finalmente los universos convergen. Si tú lo crees conveniente, o sea, yo no te voy a decir que no lo hagas. Hay empresas muy profesionales que tienen sus divisiones muy marcadas y que tienen independencia aún cuando sean la misma empresa. Eso no es problema. Aquí lo importante es de que muchas veces contratamos la tecnología y nos olvidamos porque no contratamos pólizas de mantenimiento. No hay servicio. O nos encontramos de repente que ya no funcionan y pues, oye, ¿por qué no me has dicho? No, pues es que sí le dije, pero yo creo que no se acuerda. Y es el seguimiento al proceso. Yo creo que donde lo compres no hay ningún problema, pero finalmente tendrá que entrar dentro de la misma estrategia y tendrán que tener una interacción. ¿Sí? Es decisión de cada quien cómo lo quiere comprar. Mi recomendación pues es de que si lo tienes y son buenos, hazlo. Pero si vas a probar, no, mejor no. ¿Sí? Pero si ya está probado de que sí son buenos, adelante. ¿Alguna más? ¿No? Bueno, pues entonces no queda más que despedirme. Muchas gracias por su atención. Somos, a ver, ya no me da la siguiente. Somos ISA, empresa de seguridad privada. No es lo único que hacemos seguridad privada, digo, no nada más los guardias. Tenemos muchos más servicios y si nos gustan visitar, estamos exactamente aquí atrás de esta mampara. Ahí estamos para servirle.